Nicole Alexa Morales Vázquez del grupo 4010. Esta es mi séptima bitácora que abarca del 4 de marzo al 8 de marzo. Esta es la séptima semana en la que voy a hablar acerca de dos temas. El primero es acerca de los imanes. Primero hay que entender que el magnetismo y carga eléctrica no es lo mismo. Claro que pueden tener ciertas similitudes, por así decirlo, sin en cambio, pues tienen sus diferencias, porque podríamos decir que, digamos, entre cargas y los polos que existen de los imanes, cuando son, digamos, iguales, pues se repelen, y cuando son distintos se juntan, se atraen. Y bueno, en este caso, por ejemplo, debemos tener en cuenta que la carga eléctrica, pues hay positivo y negativo, y que en el magnetismo el polo es norte y el polo es sur. Bueno, el campo magnético, que es lo que vamos a hablar en esta bitácora, realmente pues no es un imán, pero se comporta como tal, pero pues no hay imán. Para esto, digamos que enroscamos un cable con corriente y pues va a estar dando vueltas, 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 y gracias a esto se va a generar un campo eléctrico. Pues decíamos que los imanes atraen ciertos metales. Sin en cambio, hay que tener en cuenta que hay ciertos metales a los que pues igualmente como atrae, pues hay algunos a los que no. Pues aquí tenemos dibujos, y hay que tener en cuenta que en un imán, por ejemplo, para diferenciarlo de cargas eléctricas, siempre va a haber un sur y siempre va a haber un norte. Sin en cambio, pues aquí podemos ver, no es necesario que haya una carga negativa para que haya una positiva, y al igual que no es necesario que haya una carga positiva para que haya una carga negativa. Sin en cambio, pues en el magnetismo necesariamente tiene que haber un sur y un norte. No existe un imán solamente con un sur y un imán con solamente un norte. Y bueno, aquí supongamos que es el cable y que aquí hay pues el metal y que se va moviendo, y creamos un campo magnético sin la necesidad de el imán, y nos damos cuenta de cómo hay un lado sur y cómo hay un lado norte. Al igual que aquí, nada más hay una vuelta, sin en cambio igualmente hay un sur y hay un norte. Con esto que quiero dar a entender que pues los imanes realmente no pueden estar solamente con un polo. También otra parte que quiero mencionar es sobre cómo imantar y cómo desimantar. En este caso tenemos, el ejemplo que yo le ponía al profesor era que en el ejemplo en el trabajo de mi mamá, con un desarmador íbamos recogiendo todos los alfileres porque se imantan. El profesor me dijo que cómo podíamos desimantar en este caso. Bueno, primero para imantar, tomamos un objeto y pasamos el imán varias veces, pero en la misma dirección. Es decir, no podemos hacer esto, sino que es frotamos, levantamos, frotamos, levantamos. Porque para esto debe de haber un cierto orden. Aquí todas las flechitas van para un mismo lado. Todas, todas, todas. Y van en un orden. Sin en cambio, por ejemplo, aquí todas van hacia arriba y todas estas van hacia abajo. Dirán, tenemos un orden. Sin en cambio, todas tienen que ir para un lado. No pueden ir para allá y otras para acá. Entonces, sí se podría decir que es cómo se comporta el imán. También mencionaba el cómo desimantar. Me decía, si esto que ya está imantado lo metemos a altas temperaturas, ¿cómo podemos saber que se desimanta? Esto es porque las flechitas que antes mencioné,
al mover, por ejemplo, bueno, podemos observar que cuando el agua está hirviendo, supongamos, se empiezan a notar algunas burbujas, lo cual hace que el agua se mueva. Entonces, al meter, digamos, el imán a temperaturas demasiado altas, estas flechitas también se van a mover, pero no estamos diciendo que algo caliente y ya, sino a temperaturas pues realmente altas. Y entonces al moverse estas flechitas, al perder su orden, pues pierden el magnetismo realmente. Y así es como podemos desimantar pues algo que ya está imantado. Bueno, eso fue todo en mi primera bitácora. Bueno, de la primera sesión más bien. Y ahora vamos a mostrar lo que vimos en la segunda sesión de esta bitácora. Observar, las ondas, digamos así. Y podemos ver que seno de x pues siempre va a ser, digamos, esto. Estas ondas en este plano cartesiano lo podemos poner así. Esta significa amplitud, que es cuánto abre pues la onda realmente. Luego tenemos, tenemos A y tenemos K, A y B. Entonces, realmente son las partes de esta función, por así decirlo. K significa cuántas ondas caben pues en esta función, vamos a ponerlo así, en este plano cartesiano. Entonces aquí digamos sería un 2. Luego la A significa que cuánto es lo que se mueve a la derecha o a la izquierda, cuánto es lo que se recorre realmente, que es pues esto. Y la B es cuánta amplitud tienen, pero no solamente la onda, esta onda por así decirlo, sino completamente. Y bueno, estuvimos viendo acerca de estas gráficas y teníamos que graficar con estos ejemplos uno por uno para no confundirnos. Y también tuvimos que hacer una lista de fenómenos ondulatorios de aire, agua, cuerda y superficie, pero que estuvieran relacionados con algo musical. En este caso pusimos algunos ejemplos de algunos sonidos o de algunos instrumentos que generan ondas al hacer ese movimiento o al hacer ese sonido. Y pues esta fue mi séptima bitácora y eso sería todo. Gracias.